Bueno, bienvenidos a una nueva Luño Talk. En este caso vamos a estar hablando acá con Mauri y con Agustín sobre cómo nombrar. Mi opinión personal, esto es uno de los grandes problemas de la programación y justamente la programación también en equipo, ¿no? Porque ponerle nombre a las variables, poner nombre a las funciones, ahora los chicos nos van a contar un poco más, generalmente puede llegar a ser complicado, ¿no? Y los nombres que pongamos le dan también función a esa función o a esa variable en un contexto. Así que nada, los chicos probablemente nos van a estar explicando un poco más, pero sí, esto es un problema que es bastante común y me encanta, sinceramente, que lo estén tratando. Así que muchachos, todos ustedes. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Mauricio Echeves. Actualmente estoy trabajando en Kafka como backend developer. Antes estaba como frontend, así que hice un cambio de perfil y con eso también un cambio de cómo veo las cosas con el equipo. En la charla de hoy vamos a hablar cómo nombramos diferentes elementos de nuestra aplicación y sobre todo cómo se relaciona eso con el resto del equipo. Para eso acá está Agustín conmigo, que también es compañero en Kafka. Agustín. Buenas, soy Agustín Gómez, también estoy en Deño hace 2 años ya, y hoy vamos a estar también dando como una invitación a todos los miembros del equipo, tanto desarrolladores como gente de UI UX, a que estén un poco involucrados en el negocio o en el dominio de sus clientes para poder entender mejor esa parte y llevar esos nombres a nuestros proyectos. Eso también va dado de la invitación de ese lado. Y si te parece, Mauro, vamos a empezar con un video. Dale, Ahí, yo, stop share, para, para comentar un poco la problemática de esto, ¿no? bueno, ahí estamos. ¡Charlie! ¿Usted compró esta pelota? ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Ceras. Sí, ceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, que tú nunca has visto jugar boliche. No. Mira, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Bueno, ahí tenemos al Chavo, ídolo de todos, espero que de todos nosotros. Sobre todo lo que más me llama la atención es que cuando don Ramón le dice, ¿entendiste? Él le dice confiado, sí, entendí, porque él entendió que era lo que estaba pasando. Y un poco de lo que queremos hablar es de eso, de cómo cada uno tiene una diferente interpretación y cómo eso puede generar algún tipo de conflictos. Agustín, ¿vos tuviste algún conflicto con eso o con nombres? Um, sí, más que nada, un poco este tema de, por lo menos yo en mi código, cuando estoy trabajando, no, me parece que trato de ser bastante prolijito y bastante claro a la hora de nombrar variables y funciones, pero resulta muchas veces que cuando lo presento en reuniones o se lo presento a alguien más, no siempre entiende lo mismo que yo estoy tratando de explicar. Es acá cuando comenzamos a ver este tipo de problemas que se da a la hora de relacionarnos con las otras partes del equipo. Se- entonces tenemos que comenzar a ver cómo podemos un poco esto de comunicarnos y llevando esto también a no solo cómo nosotros trabajamos, también se da otro tipo de problemas que si, no sé si un poco vos lo tuviste, esto de comunicarnos con otros sistemas.
Eh, ¿Qué ha pasado de que llegan desde otros sistemas, por ejemplo, cosas con otros nombres o una sintaxis distinta o un sistema de nombramiento distinto? Sí, la verdad que a veces como desarrolladores nos pasa que tenemos que comunicarnos con artefactos de software, con APIs o con aplicaciones que construyeron otros equipos y tienen diferentes nombres. Sin ir más lejos, me ha tocado un ejemplo de que cuando una API, por ejemplo, me respondía y había un error, en lugar de responderme un JSON, me respondía un HTML y además el mensaje de error adentro de ese HTML estaba en alemán. Está en alemán porque esa API todavía sigue funcionando y la sigo utilizando. Entonces es como que ahí el nivel de complejidad de comunicación con esa API se eleva, se hace mucho más difícil. Y también me quedé pensando esto de por qué si somos tan conscientes y todos sabemos de que el nombramiento, por ejemplo, cuando uno piensa en nombramiento, siempre automáticamente se le viene a la mente lo que es una variable. Creo que el centro, el core de la charla es decir, bueno, nosotros como desarrolladores somos conscientes de que la asignación de nombres dentro de cuando estamos programando es muy bueno. Ahora, si eso mismo no lo extrapolamos a otros momentos del desarrollo, como no llevamos esa capacidad que tenemos, de alguna manera no transformamos ese conocimiento duro, como podríamos decir que es duro, a un conocimiento blando, o sea, de nombrar una variable en el código, que podríamos llamar de alguna manera dura, a tratar de mantener la consistencia con la comunicación con el resto de los miembros del equipo. Y hablando del resto de miembros del equipo, ¿vos creés que es un problema o algo que solamente los desarrolladores tenemos que tener en cuenta o el resto de los miembros del equipo también pueden entrar en conflicto o generar algún tipo de distorsión acerca de la utilización de nombres, Agustín? Eh, en, en mi opinión, hay esa gran frase que dice que si todos somos responsables, caemos en este problema de que al mismo tiempo nadie lo es. Y nos pasa pasa mucho esto de, estamos en una reunión, llamémosle un refinamiento, una daily, cualquier reunión donde estemos definiendo cosas o explicando, que las personas de producto lo explican de una manera, o le dan ciertos nombres a los conceptos o a las entidades, pero nosotros cuando vamos al código decidimos elegir otros nombres porque nos parece que son mejores. Simplemente le dimos más tiempo a la hora de estar sentados enfrente de la computadora y queremos cambiarlos. ¿Qué pasa con esto? Eh, Va a pasar de que cuando vos quieras nombrarlo, lo vas a querer nombrar como lo nombraste en el código y la persona de producto va a tener otro nombre para eso. Después va a pasar de que eh, eso, como lo nombró la persona de producto, también se lo va a explicar a la persona de UX UI o al diseñador y, y esa persona va a llevar a su diseño con un nombre los conceptos, estos conceptos. Muchas veces también pasa de que las tareas se le bajan primero el, eh, de generar la interfaz a los desarrolladores de front. Cuando desarrollan la interfaz, ellos toman sus propios nombres. De ahí se genera el siguiente problema. Los del back le suelen pasar lo que se le llama un DTO o lo que pueden conocer como Swagger, que es como el diseño del endpoint, y resulta que el del front le puso nombres distintos que en el back. Y esto va creciendo debido a que muchas veces falla la comunicación entre todos los miembros del equipo. No sé si vos tienes una opinión también sobre esto, Mauri. Sí, la opinión que tengo es que cuando estaba trabajando en el front, un poco me pasaba que me imponían los nombres desde el lado del back, y cuando pasé a trabajar en el back, un poco de satisfacción tuve a ser yo el que imponía ahora los nombres, y después automáticamente, bueno, me di cuenta de que ahí había algo
de que teníamos que tener en cuenta porque de alguna manera yo decía que algo se llamaba con un nombre determinado y la persona del front, que ya había empezado a trabajar por ahí mirando un Figma, había nombrado al mismo concepto, la idea o elemento de otra manera. Entonces ahí teníamos que hacer un translate de nombres, que no es algo que de alguna manera sea cómodo. Creo que lo que estamos hablando es un poco no es un problema eh, muy grave, pero sí que genera ruido. Y depende de cuánto sea ese ruido o esa interferencia hacia la comunicación del equipo, creo que también ¿por qué creemos que es importante hablar de esto? Ni hablar de, por ejemplo, las diferencias de idiomas. Nosotros acá en Lenio somos un equipo obviamente multinacional y a veces como pensamos que hablamos en español todos, pensamos que eh, todos entendemos lo que decimos. Y sin ir más lejos, la semana pasada entró un chico, Cristian Castro, de Colombia, y yo dije patente, y él no sabía lo que era la patente, porque él es de Colombia y claramente allá al mismo concepto se le dice de otra manera. Entonces ahí fue muy, muy claro la distorsión de qué es una cosa y qué es otra. Eh, y creo que es importante, ni bien sale eso, ser consciente de digamos, hay algo que hay que trabajar ahí, hay que sacar del medio. Eh, y también, ¿qué otros problemas podés identificar? ¿Algún problema de Me parece sintaxis, por uno de los ejemplo? problemas que podemos hablar un poco es esto de cuando o un artefacto arranca sin nombre o un artefacto empieza con un nombre y es algo que nos ha pasado, esto de que eh, al principio cuando nosotros llamamos artefacto a como los proyectos de código, en el equipo tenemos varios proyectos de código. em, y empezó con un nombre informal porque no se nos ocurrió un nombre correcto. Y a mitad se nos ocurrió un nombre más propio para cuando tuvimos que crear el proyecto ya en el código, le decidimos darle un nombre un poco más formal. Entonces ya en el Jira se lo conocía con el nombre informal, los repositorios se lo conocía con un segundo nombre, y como no les gustó ese nombre para publicarlo, en, para subirlo, para publicarlo, para desarrollarlo, lo decidieron cambiar a un tercer nombre. Esto llevó a que, como no tuvimos una convención de cómo vamos a nombrar, ni nos dimos el tiempo de, ok, si vamos a cambiar el nombre, se cambia en todas partes, llevó a que incluso en un momento, en una discusión que yo estaba teniendo con un compañero, se dio esto de que él no sabía que dos cosas eran la misma cosa. En este caso era obtención de data y registros de uso, eran el mismo proyecto y no sabíamos que estábamos hablando del mismo proyecto. No sé si de esto vos tenés también una opinión o sobre el tema de, ok, ¿cuándo se debe hacer el cambio de nombre? ¿Siempre es requerido un ritual? Perdón, si para vos es un problema esto. Sí, voy a pasar la slide a la siguiente. Eh, sí, imaginémonos que nosotros tenemos un nombre en el código, como en el back, en el front tenemos otro, en el Figma también va a estar nombrado el mismo concepto, y en una tarjeta, en una card en Jira también va a estar nombrado. Estamos hablando de la diferencia de un nombre, de un elemento que puede estar presente en todos esos lugares, y de la complejidad de mantener esos elementos consistentes, ¿no? Cómo hacer como equipo. Y por eso también hablamos mucho de nombrar en equipo, de decir, bueno, ¿cómo hacemos como un equipo de personas a mantener la consistencia en cómo nombramos diferentes elementos con los cuales trabajamos todos los días? Eh, y como dijo Agustín al principio, esto impacta mucho porque también creemos que, y en mi caso personal me ha tocado en 2 proyectos en Lenio aprender muchísimos conceptos de negocio, y creemos que cuanto más involucrados en el negocio del cliente estamos, mejor servicio podemos dar y mejor desarrolladores somos. Con lo cual, desde ese lado es que venimos diciendo, bueno, nos parece que cómo se nombran los elementos dentro del dominio de negocio del cliente es importante que haya esa consistencia, sobre todo cuando nosotros estamos
aprendiendo ese dominio y también impacta muchísimo cuando hay alguien que ingresa, un miembro nuevo, que de hecho justamente es lo que pasó la semana pasada en el equipo que está creciendo, y hacer ese onboarding es mucho más fácil si todos tenemos claros cuáles son los conflictos. Eh, Agustín, ¿algo más que agregar? Y para un detalle nomás, lo difícil que es ver en la pantalla educating en lugar de educating. Pero bueno, eso es anecdótico. Esto es la comunicación entre IA y el nombramiento entre IA y personas. Todavía no llegamos a... Ya deberíamos tener una charla de eso. Eh, ¿Te parece si pasamos a darle un poco de espacio a los demás que nos cuenten qué problemas de este estilo pudieron haber tenido? Sí, si alguien tiene alguna experiencia como para de nombramiento, no sé si alguien quiere abrir el micrófono. ¿Pueden? Creo que sí. Sí, Eduardo. Y a mí me ha pasado, sabes que estoy entrando en el mundo de Python y me sucede, estoy haciendo una API con FastAPI y sucede algo. Si yo dejo un error en el backend y en el frontend consulto el API, en el frontend llega un error de course y en el backend sí me dice el error correctamente. Y a rato me acostumbré a llamarlo, es un course. Mira, no, me está haciendo un course, un error de course ahí, voy a revisar qué está pasando. Y esto lo tengo que controlar al hablar porque por ahí, si digo en una meet, hey, tengo un error de course, me ha pasado igual que el chavo, la persona va a imaginar cualquier cosa y no está sucediendo un error de course. Muy Claro, buen también ejemplo. ahí, muy buen ejemplo. Podemos hablar también de que lo que dice Edu es, me van a entender otra cosa. Entonces, cuando nosotros transmitimos al cliente o a un PM lo que estamos haciendo o el conflicto que estamos teniendo, también ahí impacta, digamos, cómo lo llamamos. No sé si hay alguien más que tenga algún ejemplo. Permiso. ¿Puedo? Sí, Otro ejemplo que se me ocurre, que justamente lo estoy viendo ahora en un código que me está tocando documentar, es la inconsistencia en el uso del idioma. O sea, variables que usan español, otras que usan inglés, e incluso estoy viendo que unas que usan combinados, ¿no? Por ejemplo, envío title, envío message. Entonces es como que no hay definido un idioma y no se ajusta el código a ese idioma. Y también, bueno, eso genera inconsistencias también a la hora de uno querer incorporarse y no saber cuál de los dos usar. Bueno, sí, el idioma, ser consistente en el idioma para mí es crucial. Pero no sé si el tenemos más. alguna pregunta más. Eh, por ahí puedo sumar algo. Dale, sí, Eh, uy, a ver, a nosotros nos pasa que tenemos un proyecto bastante complejo a nivel de lógica de negocio, donde tenemos, por ejemplo, eventos que cuando se cumplen se ejecutan ciertas acciones. Y bueno, a nivel de UI esto está como dividido como por pestañas. Entonces lo que sucede es que a nivel de código siempre hay como una confusión entre lo que es un evento y lo que es un action y se termina colocando los nombres, a veces se invierten, incluso nos llegó a pasar una vez que alguien del lado del cliente escribió toda la lógica de un feature completo que iba en un action, lo escribió en un event, por todo este mismo tema de la confusión. Y ya había movido el ticket para QA y todo, y fue como que, pero aquí ni nada. Y se dieron cuenta de que estaba al revés. Y es por todo el mismo tema de que como que no es lo mismo decir, por ejemplo, timer completed, que suena como un evento, o sea, el timer se completó, a decir complete timer, que es el action de completar el timer. Es como algo tan mínimo, pero tiene un impacto tan grande. Entonces, nada, quería agregar eso porque es algo que nos ha estado pasando bastante. totalmente, totalmente. Totalmente, sí. Bueno, No sé si hay uno más, si no pasamos un poco a la siguiente slide. Pasamos entonces. Hugo, acá queremos hablar un poco de recomendaciones. Yo voy a hacer una pausa. Eduardo me hizo acordar un problema que también tuve, que es esto de los códigos de HTTP en la comunicación entre el back y el front.
eh, que si he tenido equipos, eh, para mí todos los códigos, por ejemplo, en un equipo eran, todos los códigos 500 era el servidor está caído, básicamente, todos problemas con el servidor. Códigos 400 eran eh, todos los problemas en el código, errores en el código. Bueno, 400, 300 de revisión, no importa. Eh, pero me comenzaron a poner códigos 500 en errores del código, entonces das la interpretación de que el servidor no está funcionando. Es una anécdota mía de, ok, cómo solucionaba problemas y cómo te puede dar a confusión también, incluso en cosas como esas. Sí, ahí Luciana Eh, también dice que le vendría bien un generador de nombres. A veces yo uso la AI para probar diferentes nombres o para ver un conjunto de sinónimos de la misma palabra para ver cuál me cuadra más, pero más allá de la estrategia personal que cada uno pueda tener, creo que lo principal es lo que está diciendo es consultar, reenviar al equipo, hacer parte del equipo. Creo que eso lo que dice Lu es parte de lo que vamos a proponer como accionable. Eh, en decir, bueno, los nombres no solamente te tienen que hacer sentido a vos, porque nosotros tenemos vemos el dominio desde una perspectiva de desarrolladores. Ahora, la gente de producto, la gente de UX UI, o incluso el usuario, muchas veces tiene que entender esos conceptos, un poco hacerlos parte y que si bien tenga sentido para nosotros, para el resto del equipo también tenga sentido. Eh, bueno, Agustín, qué otro accionable propones? y acá un poco lo de, ok, hoy hablábamos de todas las personas tienen que ser conscientes, todas las es importante que todos tomen el rol de nombrar por cada uno por sí mismo bien las entidades, los conceptos, variables, lo que sea, Sí, entre pero paréntesis, mi caíamos en este psicólogo problema de, No, que ¿cómo? decía Perdón. que entre paréntesis que mi psicólogo me está cobrando un montón de plata para ser consciente de un montón de problemas. Según él es el principio de la resolución del problema. Pero bueno, sí, perdón Eh, por la interrupción. dale, sí, está perfecto. Eh, ahora, ¿cómo hacemos para esto de que no caiga en que termina sin ser responsabilidad de nadie poner las pautas cuando nadie está nombrando de forma transversal, de forma cooperativa en el equipo? Una de las propuestas, si se puede dar la posibilidad, sería como una, una de las personas, puede ser cualquiera del equipo, que tome como ese rol de naming, eh, ahora no me sale la palabra, como líder de nombramiento, digámosle, o encargado de nombramiento, Naming leader. naming leader, el cual tiene que poner las pautas. Yo algo que me gusta más que un naming leader o alguien encargado de eso es que tratemos de en todas las reuniones dar el espacio a estas discusiones de, ok, no, nombrémosle de tal forma, nombrémosle de tal otra. Y esto me lleva al punto de tener glosarios o diagramas. ¿Vos qué opinión tenés de los glosarios y diagramas? Me parece que es una muy buena herramienta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tenerlo actualizado. Y si bien es parte de la documentación, muchas veces se la deja de lado. Eh, Creo que una de las formas de hacerlo era lo que decías vos, decir, bueno, todos somos responsables, pero todos estamos involucrados, pero uno es responsable. Y ahí aplica también una posible estrategia que podemos proponer, es que en cada momento, en cada ritual de la agilidad que podamos transitar con el equipo, si existe un cambio de nombres, que sea reflejado en el glosario y en los diagramas. Ahora, y esta es una opinión personal, para mí esto tiene que ver un trade-off de acerca de si verdaderamente se consulta el glosario y el diagrama, o si no, muchas veces es preferible no utilizar ni glosario ni diagrama si no se lo va a Bueno, mantener ahí me gustaría actualizado. agregar algo después.
porque sí, ahí disentimos un poco. A Agus le gustan mucho más los diagramas y los glosarios que a mí, creo que de eso va a hablar. Para mí es una herramienta que es fácil, que se actualiza rápido y que requiere mucho trabajo para mantenerlo actualizado. Lo que no podemos dejar de tener en cuenta es utilizar la herramienta y solamente por utilizar una herramienta eso va a resolver el conflicto, sino que es utilizar la herramienta y sostenerlo en el tiempo. Y en cuanto a esto, creo que lo importante es proponer un accionable y que sea posible sostenerlo en el tiempo. No sé qué opinas, tu opinión de esto, de los Sí, no, yo ahí glosarios y quería diagramas. agregar, Sé que también te gusta mucho y que estás haciendo una herramienta para generar diagramas automáticamente que puede estar muy buena. yo ahí quería agregar este tema de, uno, sí, yo soy muy visual, entonces los diagramas a mí me gustan mucho, me parecen una forma muy dinámica de mostrar el estado actual de un proyecto. No soy tan amigo de los glosarios, me cuesta un poco más, pero lo que sí me parece es que para mantener este tema de la agilidad, porque si vos le das, sobre todo en proyectos intermedios y chicos, si vos le das la responsabilidad que se cargue eh, en sus tareas, en sus puntos de fuerza a una persona de tengo que revisar el nombramiento de tales cosas o tengo que actualizar un nombre en todos los puntos estos, en toda la documentación porque se cambió. Para mí es más fácil llevar los diagramas a los rituales. Si vas a tener un refinamiento, una grooming, eh, utilicemos el diagrama como punto de reflejo del proyecto. Si se va a crear una tarea para crear un nuevo endpoint, al tiro, la misma reunión se tiene que agregar en el diagrama. Son sencillos de agregar. La misma reunión se tiene que agregar el endpoint y ya dejarlo visual para que sea una fuente de verdad para todo el equipo. Para mí esa es la gran importancia de esta documentación, de que sea una fuente de verdad donde cualquiera pudiera consultar algo que se entendió mal. Eh, Muchas veces cuando nosotros en las cards, en nuestro caso en Jira, escribimos una tarea al principio del sprint, para la segunda semana del sprint muchas veces no nos acordamos a qué hacía referencia y tener una fuente de verdad muchas veces sirve. Y em, ¿qué pasa? ¿Qué solución das a esto de que hoy hablábamos entre los problemas de, ok, vemos que es necesario un cambio de nombre, tanto en eh, tu opinión, quiero en conceptos chicos, como puede ser una variable dentro de una clase, como entidades o conceptos más grandes? Eh, ¿qué, qué te gustaría agregar ahí? En principio, creo que el primer bullet que tenemos dice ser conscientes del problema. Con lo cual, cuando nosotros vamos a cambiar un nombre de una variable, un concepto o alguna idea, o incluso más grave en una base de datos, tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo algo que estamos haciendo algo importante, no relativamente importante, dado que eso va a impactar en el resto del equipo. Con lo cual ahí yo creo que podemos diferenciar entre dos escenarios diferentes, donde si yo tengo que cambiar una variable que me haga sentido para mí o sentido en el código y otra persona que lea el código, eh, tiene sentido, pero las implicancias son mucho menor. Claramente cambiar y poner un nombre de una variable que tiene mejor semántica que la que estaba teniendo es interesante y me va a servir tanto a mí como para el resto del equipo. Ahora, si esa variable o ese nombre o ese concepto que yo estoy cambiando no lo voy a trasladar a otra persona, creo que se puede realizar. Ahora, si yo voy a cambiar un nombre que tengo que trasladarlo a otra persona, ya eso implica un problema de comunicación. Estamos hablando de un problema muy concreto dentro de lo que es la comunicación en el equipo, con lo cual, si yo voy a cambiar un concepto, creo que hay que pensarlo un poco más y ver si ese cambio es necesario o no. En este caso, a mí la pauta que yo tengo es que si yo quiero cambiar un nombre para que sea más significativo, no lo recomiendo cambiar. Ahora, si yo tengo que cambiar ese nombre porque entra en conflicto con uno nuevo, sí.
cuando nosotros tenemos un concepto y de pronto desde el punto de vista de negocio surge otro concepto que es similar y tenemos la tendencia a llamarlo muy, muy igual y se genera hay que desambiguar de alguna manera esos dos conceptos. ¿Te pasó esto alguna vez, Agustín? De tener un concepto y que de pronto surja otro nuevo que compite con el mismo nombre y que hay que generar algo para desambiguar esa confusión. Sí, ha pasado. Algo que nosotros tratamos de hacer es en los refinamientos, si se da de que durante un sprint se generaron dos nombres, sea por sea la razón que sea, lo que hacemos es en el refinamiento tratamos de quedarnos con uno de los dos y después hay que tomarse el trabajo, hay que agregar los puntos necesarios al sprint siguiente eh, para hacer homogéneo en todo el proyecto este nombre. Es a lo que un poco se le llama lenguaje oblicuo o lenguaje transversal. Eh, y algo de lo que me gustaría hablar un poco es esta invitación que hicimos al principio de la charla durante la presentación, que fue el que nos involucremos más con el negocio. Esta invitación viene del lado de hay que hacer más preguntas de eh, ok, ¿para qué sirve cada cosa? Entender a qué eh, de qué se trata el dominio de nuestros clientes, tratar de entender un poco a qué se dedican y no solo que nos bajen tareas y nosotros desarrollarlas. De esta manera vamos a eh, no, poder hacer que nuestros proyectos a nivel de código representen mucho más el negocio del cliente. No sé si vos tenés como ideas accionables que se te ocurran, se te vengan a la cabeza sobre cómo podés ayudar en este sentido, Mauri. Eh, Me viene la maldad a la cabeza. A mí me gusta hacer preguntas a la gente de producto que le haga fallar. Decir, bueno, ¿en qué se está equivocando esta persona? ¿En qué le puedo cuestionar? O sea, cuestionar su conocimiento del dominio. A veces cuando hablamos con alguien que está muy metido en el dominio, habla en jerga y a veces eso es ambiguo. Y solicitarle, por ejemplo, que desambigüe un concepto o hacerle preguntas, digamos, de puntos de vista diferentes para ver si responde consistentemente, o incluso preguntarle lo mismo en diferentes situaciones para ver si responde de la misma manera. Me ha pasado que preguntas algo y en un momento te dicen una cosa y en otro te dicen otra, eh, y eso impacta y también genera que nosotros mismos por ahí terminemos llamando a algo diferente. Y en cuanto a las ceremonias de agilidad, ¿vos pensás que todo el tiempo es necesario estar insistiendo con el correcto nombramiento? ¿Cómo se maneja en el día a día eh, ser consciente de esto y estar resolver el conflicto sin abrumar, digamos? Ok, sobre este tema a mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. Por un lado, la gente de negocio y de productos suele salir a vender a los clientes con sinónimos, tiene que hablar de forma más creativa, menos estructurada, pero la realidad es que cuando vamos a las reuniones en el equipo, eh, es, es mucho más claro si logramos nombrar siempre de la misma manera las cosas, pero esto muchas veces lleva tiempo lograrlo dentro de los equipos. Para mí lleva un cierto nivel de madurez del equipo. Entonces, sí hay que ser consciente, sí hay que ir impulsando, pero me ha pasado de que no por mencionarlo solo en una reunión, ya todo va a cambiar y todos vamos a comenzar a nombrar las cosas de forma correcta y todos vamos a estar de acuerdo con todo. Es eh, insistir una vez, después de un tiempo comienzan a fallar esta comunicación, hay que volver a hacer hincapié en el tema y de a poco vamos viendo cómo va creciendo de mejor manera gracias a esto el equipo. Para mí, esto ayuda a que el equipo después funcione mucho mejor gracias a que se puede comunicar de forma mucho más clara. No sé si en esto coincidís o no.
Sí, coincido totalmente. Y algo más que me gustaría agregar en el ejemplo de las APIs externas, por ejemplo, a mí lo que intenté hacer es encapsular esos errores y tratar de que no se propaguen por el resto del código, como dejar una interfaz donde me comunico con esos nombres que están mal nombrados y de ahí para adentro los renombro y los utilizo con nombres que me hagan sentido a mí o que los nombres que tenemos para con el equipo. Incluso me ha tocado trabajar con APIs que tienen que las key del objeto de JSON que te retorna es en mayúscula. Y me ha pasado mucho tiempo de estar debugueando algo y no saber qué es. Y era que una key empieza con dos mayúsculas, ni siquiera con una, sino con dos mayúsculas. Y eso hace que sea algo que no tenía incorporado. Y decir, bueno, tengo que chequear el case de una key de un objeto de JSON porque está en mayúscula y no es lo que la buena práctica. Y en general, bueno, la idea de esto, más allá de las buenas prácticas de código, es más una idea de hablar de comunicación de equipos. No sé si querés agregar algo más, Agustín. Yo creo que por mi lado estoy, si quieres podemos ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna consulta que quiera, alguna experiencia que quiera contar, alguna solución por ahí que encontraron para atacar este tipo de problemas. Parece que no. Yo tengo un par de opiniones acerca del tema. La verdad es que este es uno de los temas que yo siempre discutía cuando teníamos las llamadas de JavaScript en las weeklies. Es muy importante darle nombres a las cosas. Justamente, si se van un poco más para el lado filosófico, si uno no tiene un nombre para darle una cosa, no puede hablar de ella, ¿no? Eh, hay mucho en la filosofía ahí que habla de eso, de por qué uno necesita darle nombre a las cosas para charlarlas. Y está bueno para unar conceptos, justamente. Si todos le ponemos el mismo nombre, podemos hablar de lo mismo, que es un poco en la línea que lo que venían diciendo, ¿no? Así que sí, mil gracias por esta charla, chicos, porque de nuevo, es uno de los grandes problemas en los equipos, digamos, de justamente cuando tenemos background distintos. Por ahí, si todos venimos del mismo palo, estudiamos la misma carrera, tenemos el mismo concepto para darle el nombre a una cosa, ¿no? Pero después, si, por ejemplo, tenemos distintos perfiles, ya sea diseñadores o product owners, product managers, dependiendo del background que tenga cada uno, su intuición o su sentido común, digamos, que está para un lado o para el otro, lo va a llevar a que lo nombre de otra forma, de una u otra forma, ¿no? Así que me parece completamente válido. Lo del naming, ¿cómo era que le habían llamado el rol que básicamente tenía el Naming leader. Naming leader. naming leader? Me encanta, me encanta. Está bueno porque es como un pequeño rol que uno también puede tener dentro del equipo. Así que me parece genial. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias a Ariel Rizzi por el coaching Gracias. Y a JC por las imágenes generadas por inteligencia artificial. De nada, Realmente. muchachos. Bueno, Muchas mil gracias. gracias, mil gracias por la charla, mil gracias a todos por venir y nos veremos el próximo jueves. Si tienen alguna duda otra que quieran seguir charlando de esto, nada, podemos seguir charlando supongo por JavaScript o ahí directamente por Office. Creo que JavaScript es el canal que tenemos ahí en común para hablar sobre código, así que esto creo que está más para ese lado. Si le encuentran igualmente otro lado para el que hablarlo y tienen algún contenido para compartir, sigamos la charla por ahí. De nuevo, mil gracias. Dale. Bárbaro, gracias. Gracias. Abrazo, Gracias. gracias. Amable, Chau, chau. gracias. Chau. Bye. Chau.